Gracias. Tengan todos muy buenos días. Primero que todo, darle gracias a Dios por estar aquí en este momento compartiendo con ustedes no solamente las experiencias sobre este tema, sino también por compartir el ver caras que a veces uno no ve, colegas, compañeros de trabajo, de estudio, de universidad, y alumnos y exalumnos que hoy también nos acompañan. El tema de las consecuencias de los conflictos de competencia entre la jurisdicción laboral y contenciosa administrativa, como cualquier tema en el que estamos en una zona limítrofe, pues presenta los problemas propios de una zona limítrofe. Si no, traigamos a la mente los problemas con Nicaragua y Panamá. Cualquier zona limítrofe, sea física o sea jurídica, siempre va a generar conflictos. Y en el caso concreto del derecho laboral, pues ustedes han visto que a veces se presentan conflictos entre la jurisdicción laboral, por ejemplo, con la jurisdicción civil, etcétera. ¿Por qué? Porque hay temas que evidentemente cuesta ubicarlos. Y en el caso concreto que nos ocupa, evidentemente en materia de empleo público, estamos en un caso frontera, zonas límites donde podríamos pensar en materia contenciosa o en jurisdicción contenciosa, o podríamos ubicar un caso en la jurisdicción laboral. Y ese debate, toda esa controversia no es casual, y ya ya don Héctor en la conferencia magistral nos contextualizaba el tema prácticamente desde la promulgación del Código y de Trabajo en el año 43 y la creación del Estatuto del Servicio Civil. Yo particularmente voy a contextualizar el tema porque me parece que es importante argumentar por qué uno llega a una conclusión. Sí quisiera decirles que el tema pasa por un matiz importante, que es el tema del derecho fundamental a la justicia, y ese derecho no solo a la justicia en términos generales, sino a una tutela judicial efectiva que le garantice al ser humano, al ciudadano, que no solo va a tener acceso a presentar una demanda, sino que esa demanda va a ser conocida por un juez competente que conozca de la materia. Y justamente cuando hablamos de los conflictos de competencia, la experiencia que tenemos es que este derecho fundamental a una justicia pronta, y por consecuencia, si no es pronta, tampoco va a ser cumplida de pronto, se ve vulnerado. Es decir, cada vez que se debate la competencia entre lo contencioso administrativo y lo laboral, evidentemente hay una vulneración importante a ese derecho fundamental que todos tenemos en nuestro país, de que los asuntos se conozcan de forma pronta y cumplida. Y vamos a ver por qué digo esto. ¿Cómo es? Ahí está. Ok, digamos que las normas básicamente están para satisfacer los intereses de quienes recurren a ellas. Nadie recurre a una norma por simple banalidad. Sirven desde luego para obtener una resolución de un conflicto. Les decía entonces que en ese sentido este tema pues tiene relevancia en la medida en que podría verse afectado esa garantía constitucional que les hablaba al inicio. El tema concreto de los conflictos de competencia, voy a hablar de experiencias, de investigaciones que hemos hecho sobre sentencias de la Sala Primera, y vamos a ver cómo la Sala Primera, a partir del voto de la Sala Constitucional que declara inconstitucional el inciso A del artículo 3º del Código Procesal Contencioso, vamos a ver que la sentencia de la Sala genera un montón de dudas que a mi juicio hasta hace poco vienen terminándose de matizar con sentencias de la Sala Primera.
Es decir, a diferencia de lo que piensan algunos, que la Sala Constitucional dejó claro el tema, cuáles asuntos iban a lo contencioso y cuáles a lo laboral, vamos a ver con sentencias concretas que traigo que evidentemente este tema ha sido un desorden porque algunos asuntos han ido a la vía laboral y asuntos muy parecidos de instituciones y funcionarios, digamos, en igualdad de condiciones, en otras circunstancias los envían a la vía contenciosa administrativa y en otras a la vía laboral. El tema de la función pública, del empleo público, digamos, tiene una regulación en la Ley General de la Administración Pública. El artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública define lo que es un servidor público. Dice que es la persona que presta servicios a la administración a nombre y por cuenta de esta, como parte de su organización en virtud de un acto válido y eficaz de investidura con entera independencia, el carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad. Y el inciso tercero hace allí mismo una exclusión de quienes no se consideran servidores públicos. Dice, no se consideran servidores públicos los empleados de empresas o servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común. Entonces ya por ahí la Ley General de la Administración Pública en el año 78 marca un derrotero de cuáles en principio son considerados servidores públicos y cuáles están excluidos de la regulación de naturaleza pública. El 112, que ya lo refería don Héctor Blanco, igualmente, bueno, y que fue reformado, agregado un inciso, el inciso quinto, pues básicamente en la misma línea dice que el derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la administración y sus servidores, y en el inciso 2 hace una exclusión apartando de estas regulaciones del derecho administrativo las relaciones de servicio con obreros, trabajadores, empleados que no participan de la gestión pública de conformidad con el párrafo tercero del artículo tercero. Entonces, a partir de la ley general, pues tenemos, como les decía, un derrotero. Y claro, esto no implica que el asunto fue claro con la promulgación de la Ley General de la Administración Pública en el año 78. Traje una sentencia, por razones de tiempo, traje una sentencia de mayo de 1987. Es una sentencia que fue dictada por la Sala Primera, justamente conociendo un conflicto de competencias. Acordémonos que estamos en el año 87, creo que ya estaba la Sala Constitucional, no, todavía no, faltaban 2 años para la Sala Constitucional. No había, obviamente, Código Procesal Contencioso ni nada de esto. La Sala Primera en esa ocasión, en esta sentencia que ustedes tienen en pantalla, estuvo integrada por los magistrados Antonio Arroyo, el magistrado Fernando Coto Albán, don Edgar Cervantes, don Alejandro Rodríguez y Ricardo Zamora. Y vean qué interesante lo que dice esta sentencia. Voy a leer la parte que interesa. Dice, desde otro perfil, la discusión de si el actor, por haberse desempeñado como ministro consejero en lo tocante a su servicio, le es aplicable el derecho administrativo, es asunto que bien puede dilucidar la jurisdicción laboral. Oigan, pues en todo caso, en virtud del principio de plenitud del ordenamiento jurídico, los jueces de cualquier materia que sean, deben resolver los asuntos de que conocen y respecto de los cuales existan lagunas en la materia específica, acudiendo a la normativa y hasta los principios generales de las demás materias jurídicas. También la aplicación de normas legales de diversas disciplinas jurídicas a un mismo asunto no está vedada y por el contrario es frecuente que se haga, pues un mismo instituto o una misma cuestión puede ser tratada simultáneamente por varias fuentes del derecho. Por ello, los jueces de trabajo pueden anular actos administrativos. Vean qué interesante, desde el año 87, bueno, y probablemente desde antes, ya la Sala Primera tenía claro o orientaba en el sentido de que los jueces de trabajo podían anular actos administrativos que hayan dado origen a relaciones de servicio, a aplicaciones del régimen disciplinario o a cualquier otra situación jurídica relacionada con un conflicto individual o colectivo entre trabajadores y patronos cuando el acto es ilegal, ya sea por reñir con normas laborales o administrativas.
Bueno, esta línea jurisprudencial, desde luego, no fue pacífica, es decir, siempre hubo alguien que pensaba distinto. Y justamente en esta sentencia hay un voto salvado del magistrado Alejandro Rodríguez, que en lo esencial dice que para quien suscribe este voto, el magistrado Alejandro Rodríguez, el presente caso es de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, dado que la petitoria de la demanda y el derecho en que se funda así lo hace innecesario con el objeto de no limitar de antemano las posibilidades que se apuntan en la acción. Entonces, este voto salvado deja claro pues que había divergencia aún dentro de la misma sala de 5 integrantes. Esta línea que les decía, que si bien entiendo que pues ahí estuvo algunos vaivenes, generalmente o de forma prolongada se mantuvo, y entiendo yo que se recoge en el Código Procesal Contencioso, porque justamente lo que hace el Código Procesal Contencioso al emitir el artículo 3 es recoger esa línea jurisprudencial. El artículo 3, ya declarado inconstitucional, decía en su redacción original que la jurisdicción contenciosa administrativa y civil de Hacienda no conocerá las pretensiones siguientes. Inciso A, las relaciones con la conducta de la administración pública en materia de relaciones de empleo público, las cuales serán de conocimiento de la justicia laboral. De hecho, el doctor Fernando Bolaños, en una serie de publicaciones que hizo en el diario La Nación a propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo, del inciso A del artículo 3, mediante la sentencia 9928 del 2010, hizo tres publicaciones, hizo la primera y después hizo una réplica a otras publicaciones que hizo el magistrado Ginesta, donde básicamente dice, bueno, que el asunto había venido quedando zanjado con la línea jurisprudencial que se venía dando antes del CPECA, y ya una vez con el Código Procesal Contencioso, pues queda ya en firme en este artículo 3. El asunto es que se dicta la sentencia 9928-2010 de las 15 horas del 9 de junio del 2010, y la Sala declara inconstitucional este inciso A del artículo 3, donde básicamente pues señala lo que ahora temprano decía don Héctor Blanco, que para la Sala pues había que distinguir entre las pretensiones que por su contenido material pues correspondan a una u otra jurisdicción y el régimen jurídico aplicable. No me voy a detener a esto para no atrasar el curso de la exposición, sobre todo que ya don Héctor ampliamente hizo referencia a esto. Bueno, para muchos, y ahora una intervención que decía que con esta sentencia quedaba claro el tema, y la realidad desde mi punto de vista, y respetando los criterios divergentes o que no sean coincidentes con el de esta persona que está al frente, los conflictos de competencia han venido igualmente, yo diría que con más fuerza, han tenido no una línea, sino varias líneas, y vamos a ir viendo algunas sentencias. Aquí tenemos la 59-2010, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, concretamente la sección 7ª, que se refiere a un asunto contra la Municipalidad de Valverde Vega, y básicamente dice que en materia de empleo público la competencia jurisdiccional está determinada por la naturaleza de la pretensión que se esgrime. De este modo, cuando lo que se solicita es la anulación del acto administrativo que dispone la separación del funcionario, como ocurre en este caso, no hay duda, dicen que no hay duda, de que la competente es la jurisdicción contenciosa administrativa, por ser la única que está dotada de las atribuciones necesarias para hacerlo, conforme se desprende del artículo 49 de la Constitución Política. Es decir, aquí no se entra a analizar absolutamente nada más que la pretensión. Y como dice, anulación de un acto administrativo, ya ese solo elemento para esta sentencia es suficiente para que el asunto sea declarado competencia del Tribunal Contencioso. Básicamente para eso puse esta sentencia, para que vean ustedes que en el año 2010, concretamente, en este caso específico, ese era el criterio orientador para determinar la competencia. Posteriormente, en otro caso, un año después, en el año 2011, es un caso muy interesante, porque es una trabajadora que alega ser despedida en periodo de lactancia.
recurre a la vía laboral y como el artículo 94 habla de una prohibición de despido de la mujer en periodo de lactancia, lógicamente esta trabajadora va al juzgado de trabajo y como allí en el artículo 94 bis se señala que la contravención a esa prohibición genera la posibilidad de solicitar la reinstalación de la trabajadora, pues solicita la reinstalación. Y en derecho nos han enseñado que cuando un acto se atenta contra una prohibición, se violenta una prohibición y hay una restitución, en el fondo estamos hablando de una nulidad, ¿cierto o no? Hay una nulidad del acto, todo vuelve al estado anterior, consecuentemente se reinstala la trabajadora. La trabajadora en su pretensión pone expresamente, solicito que de conformidad con el artículo 94 bis se declare la nulidad del despido y en consecuencia se me reinstale inmediatamente mediante el proceso sumario establecido en dicha norma. Pues resulta que el juez de trabajo, como estaba en ese momento, era el momento como más de más duda, resulta que el juez de trabajo se declara incompetente porque dice que lo que se está solicitando es la nulidad de un acto administrativo. Y aunque parezca un cuento, ahí está el número de sentencia, pueden consultarlo, el asunto se va a la jurisdicción, se va a la sala primera, a la sala segunda, obviamente por ser un asunto de competencia y así establecerlo el Código de Trabajo y posteriormente, por así disponerlo la ley la ley orgánica del Poder Judicial, pues va a la sala primera que es la competente para definir la competencia entre ambas jurisdicciones. Desde luego que esto no se resolvió rápidamente, solo el juzgado duró un tiempo en declararse incompetente, 4 meses en la sala segunda y 1 año y medio en la sala primera. Estamos hablando que solo para discutir la competencia nos llevamos 2 años para una trabajadora que ya tenía un niño de 6 meses, no sé cuánto tenía, y claro, después de 2 años el asunto va a la jurisdicción laboral, la sala primera de forma atinada señala que la jurisdicción competente es la laboral desde luego, y para ello pues señala lo que se alega de que hay una norma que expresamente le da competencia a la jurisdicción laboral, norma que no ha sido declarada inconstitucional. Lo interesante es que la sala primera, en este caso, que es la sentencia 1030 del 2011, del 23 de agosto de 2011, señala que estamos en una relación de empleo público, dice. Entonces ahí uno se queda, pero es el Instituto Nacional de Seguros. No es cierto que por ahí el artículo 112 dice que los servicios económicos del Estado no se consideran de empleo público. Pues aquí hay un ejemplo de que el asunto no quedó claro con la sentencia de la Sala Constitucional y la Sala Primera, en esas primeras resoluciones que dicta sobre conflictos de competencia, pues señala, por ejemplo, que en el caso del INSS hay empleo público, pero por tratarse de la aplicación de una norma especial para estos casos, que es el 94 bis, que expresamente señala la competencia para el juzgado de trabajo, pues lógicamente va para el juzgado de trabajo. No les voy a seguir contando cuánto duró este caso porque podemos enfermarnos del hígado. Seguidamente, mejor sigo porque si no aquí nos quedamos en ese caso y tenemos varios otros igual interesantes. Seguidamente, en el año 2012, hay otro caso que a partir de la experiencia de este caso anterior que dice la sala que es empleo público, la relación que tiene un trabajador del INSS que no ejerce, ahí hay 2 temas. El trabajador del INSS, como en este caso concreto, no solamente trabaja en una institución que presta un servicio económico, sino que además es un trabajador que no ejerce gestión pública, es un trabajador pues, ordinario, no tiene puesto de jefatura ni cosa que implique gestión pública. Este segundo caso del INSS se presenta en la jurisdicción contenciosa, teniendo en cuenta que ya habían dicho que era empleo público. Entonces, se va a la jurisdicción contenciosa, el tribunal contencioso le da curso a la demanda, la parte demandada, sea el Instituto Nacional de Seguros, interpone la excepción de falta de competencia por razón de la materia y el tribunal pues no le queda otra que mandarle el asunto a la sala primera. Lo interesante es que pese a todos estos criterios que acabo de decir, de que es una empresa pública de servicios económicos, que presta servicios económicos y que no es un trabajador que ejerce gestión pública, el caso, la sala primera dice que debe radicarse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, otro segundo ejemplo de que el asunto, por lo menos en el año 2012, no estaba claro
para mi gusto, para la sala primera no lo tenía claro. Y es interesante porque uno lee todas las sentencias de sala primera y el discurso es el mismo, y en el último, considerando, resuelven el caso. Entonces, toda la argumentación es la misma, pero la resolución de casos es distinta en algunos casos, por lo menos para esta época. Dice la sala en esta sentencia, la 466, en el considerando quinto, dice: de conformidad con lo anteriormente expuesto y conforme las pretensiones indicadas en el considerando primero en el presente asunto, se solicita la nulidad de actos administrativos emitidos en ejercicio de potestad de imperio dentro de una relación de empleo público regida además por el derecho público. Oigan, caso del INSS. No obstante, el procedimiento que se… No, perdón, estoy leyendo la de la señora que despidieron en estado de lactancia. Dice: de conformidad con lo anteriormente expuesto y conforme las pretensiones indicadas en el considerando 1, entre las cuales se solicita se anule y deje sin efecto el acto administrativo, su reinstalación y el cobro de daño moral que a criterio del actor ha sufrido, así como salarios caídos, considera esta Cámara que es claro que lo que se reclama son extremos que por fuero de atracción corresponden a la jurisdicción contenciosa administrativa. Por fuero de atracción porque se pedía la nulidad y los demás extremos laborales. Entonces, aplicando el fuero de atracción, creo que del artículo 43 del Código Procesal Contencioso, pues ellos dicen que es materia contenciosa administrativa. Quedan 5 minutos y esta era la introducción apenas. Bueno, en el café les puedo contar todos los casos que traigo para los que les interese. Hay otro, lo que quiero rescatar de estas dos sentencias, además, es que pareciera que el criterio que impone la sala primera en esas épocas es el criterio de la pretensión, donde diga nulidad es materia contenciosa. Posteriormente, hay otros casos del Banco Costa Rica y un caso del Banco Popular que es interesante. En el caso del Banco Costa Rica, pese a que lo que se pide es hay un caso antes del ICE que, según la sala primera, en este caso, al pedirse la reinstalación, señala que corresponde el asunto a la jurisdicción contenciosa, un caso del ICE. Estamos en marzo del 2013. En septiembre del 2015, otro caso, la sentencia 1065, dice que en este asunto, de conformidad con lo pretendido, así como las funciones que realizaba el actor en el Instituto de Demandado, que también es el ICE, estima esta Cámara que para el caso concreto, como se trataba de un trabajador que no participaba de la gestión pública, al tenor de lo establecido en el artículo 112, párrafo segundo de la Ley General de la Administración Pública, la jurisdicción competente es la laboral. Vean ustedes que ya en el 2015 la sala primera ya ahí sí toma en cuenta el otro factor, que es si ejerce o no gestión pública. Aquí tenemos un caso del Banco Popular. En este caso fue enviado, la sala se declara incompetente, declara incompetente la jurisdicción contenciosa y lo envía a lo laboral, un caso del Banco Popular. Ahora bien, para ir ya aterrizando, bueno, todos esos casos señalan que evidentemente la sala ha venido con el tiempo delimitando, ya pareciera que en las últimas sentencias por lo menos analiza el tema del régimen aplicable, del régimen jurídico y el tema de las pretensiones. Pero bueno, esto genera, como les decía, una gran inseguridad jurídica. Muchos colegas pues les da miedo presentar un caso, no saben si ir a la vía laboral o a la vía contenciosa, porque aún a pesar de las sentencias de la sala primera, pues siempre hay dudas. ¿Y qué plantea la reforma procesal laboral? Bueno, la reforma procesal laboral plantea en el 420 básicamente la competencia laboral. El primer párrafo dice que los asuntos que conoce la jurisdicción de trabajo son básicamente los que requieran aplicación de la norma de derecho del trabajo y seguridad social y los principios que le informan, así como los asuntos conexos en las relaciones sustanciales propias de ese derecho. Y en el segundo párrafo, pues ahí
era un poco la complicación que hablaba don Héctor, porque en principio habla de que ir a lo laboral, las relaciones de empleo público para el cobro o cumplimiento de extremos laborales, pero después hay como una especie de contradicción porque dice que también las impugnaciones o nulidades de actos relativas a dicho empleo, cuando por su contenido material o sustancial y el régimen jurídico aplicable deban de ser ventiladas ante la jurisdicción laboral. Yo diría que en este caso, este párrafo, desde mi punto de vista, lo que quiere decir es que en caso de empleo público, pues tiene que ponderar esas dos circunstancias, régimen jurídico aplicable y naturaleza de las pretensiones. Eso es lo que yo entendería para aplicar este 420. En conclusión, pues ahí está un resumen de lo que acabo de decir del 420, pero me parece a mí que la reforma procesal laboral deja un camino orientador porque no podemos interpretar la norma solo viendo un artículo, hay que interpretarla integral y armónicamente, de tal manera que si vemos los antecedentes jurisprudenciales, si vemos el artículo 111 y 112 de la Ley General de la Administración Pública, y vemos el 420 en relación con el 682 y el 683, así como el artículo 689, pareciera que la reforma, y eso algo adelantaba don Héctor, define quién ejerce y quién no ejerce gestión pública. Y esto es un criterio importantísimo, no solamente para lo que está regulado allí, porque este artículo 689 va referido a quienes pueden conciliar y arbitrar en el sector público, es decir, quiénes están exentos y quiénes están posibilitados en el sector público para recurrir a la vía de solución alterna de conflictos, pero creo que haciendo una interpretación armónica de estas normas con los antecedentes jurisprudenciales, creo que podría zanjarse esa divergencia que hay en relación a la competencia laboral y contenciosa. No voy a leer los artículos por razones obvias porque ya doña Fabiola me va a apagar el micrófono, y entonces voy a ir a la conclusión. La conclusión básicamente es que a partir de la reforma del Código de Trabajo establecida por medio de la reforma procesal laboral, el operador jurídico tiene la oportunidad de hacer una interpretación integral, armónica y congruente de los artículos 420, 689 en relación con los artículos 111, 1 y 2, 112, 1, 2 y 5 de la Ley General de la Administración Pública. Esta interpretación integral, armónica y congruente de estas normas podría ser de utilidad al juez para discernir adecuadamente la competencia de los tribunales de trabajo para los casos de empleo público no excepcionados en el 689 del Código de Trabajo reformado con la reforma procesal laboral. De esta manera podría garantizarse a los ciudadanos el cumplimiento del derecho fundamental de acceso a la justicia de forma pronta y cumplida. Muchísimas gracias por su atención.